Apophis, el temido enemigo del dios Sol Ra, representaba la mayor amenaza entre todas las criaturas caóticas que desafiaban constantemente el orden divino en la mitología egipcia. Esta antigua deidad egipcia encarnaba la oscuridad y el mal, conocido comúnmente como Apep. Era considerado el principal adversario de la luz y, por lo tanto, se ganó la reputación de ser el enemigo de Ra y el señor del caos. En las representaciones artísticas, Apophis aparece como una serpiente gigante y aterradora, una figura temible dentro de la religión egipcia. Los ojos de Apophis parecen haber sido particularmente temidos y se pensaba que el sonido de su aterrador rugido haría retumbar el inframundo. El movimiento de su cuerpo podía causar terremotos y estaba asociado con bancos de arena ocultos que eran peligrosos para los barcos en el río Nilo, lo que llevó a los títulos de lagarto malvado o dragón malvado del Nilo en los mitos egipcios. Mientras que las serpientes en la mitología egipcia pueden ser protectoras divinas o símbolos de renovación, la serpiente Apophis ha demostrado ser una fuerza completamente destructiva y era la contraparte negativa del dios creador. En la mayoría de los textos, Sepep se describe como una serpiente demoníaca gigante de 120 metros de largo. En otros lugares se lo representa como un enorme cocodrilo que alguna vez vivió en las abismales profundidades de la oscuridad. A lo largo de los siglos, los narradores han sugerido que una combinación de las formas de serpiente y cocodrilo de Apophis puede ser el origen de los dragones que todos conocemos por las leyendas medievales. Apophis, el dios maligno que lideró las fuerzas del caos con el propósito de tragarse el sol, representó todo lo que los egipcios temían. Según el mito de la creación más popular, Apophis siempre ha existido en las aguas oscuras del caos indiferenciado antes de que el montículo primordial surgiera de ellas y, como tal, se consideraba igual a las divinidades más antiguas. Sin embargo, una variación de este mito explicaba que la diosa egipcia Niet, que emergió de las aguas caóticas, creó el mundo ordenado y Apophis era un ser creado al que se le dio vida al mismo tiempo que la creación. Por lo tanto, no era igual a los dioses primordiales sino sus subordinados. Una vez que comenzó la creación, el orden surgió del caos y apareció el primer amanecer. Pero Apophis se enojó debido a la introducción de la dualidad y el orden en el universo. Antes de la creación, todo era un todo unificado, pero luego hubo opuestos como masculino y femenino, agua y tierra, luz y oscuridad. En algunos relatos, Apophis se convirtió en el enemigo del dios Sol porque la luz del Sol era el primer signo del nuevo mundo y simbolizaba el orden divino y la vida. El Señor del Caos pensó que, si podía tragar el Sol, podría devolver el universo a su unidad primordial, de la oscuridad a su estado original e indiferenciado. En algunas historias, el resentimiento sentido por Apophis hacia Ra fue el resultado de haber sido destronado por el dios. En respuesta a esa ofensa, Apophis juró vengarse del dios Sol impidiéndole cumplir con su deber diario, que era traer a Adón cada mañana. En los relatos egipcios del viaje nocturno del Sol, que era la gran barcaza de Ra navegando por el cielo desde el amanecer hasta el anochecer, el barco del dios generalmente era emboscado mientras pasaba por el mundo de los muertos mientras navegaba hacia la oscuridad de la noche. Fue asaltado por Apophis, que buscaba matarlo en carne viva e impedir que el sol saliera a bordo del gran barco. A una serie de deidades se les representa en diferentes épocas. Aunque los dioses eran todopoderosos, necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir para luchar contra Apophis. Por lo tanto, a menudo se ven a los muertos justificados que habían sido admitidos en el paraíso en el barco celestial, ayudando a defenderlo. Se dice que tenían una fuerte mirada mágica. Apophis de alguna manera paralizó a todos los dioses, excepto a Ses, para quien la mirada de la serpiente era completamente inofensiva. El dios Ses fue, por lo tanto, el primero en ahuyentar a Apophis con su lanza. La lucha entre ellos a veces se ha interpretado como un mito que explica los furiosos huracanes y tormentas eléctricas. El Señor del Caos siempre fue golpeado y masacrado en el transcurso de cada noche. Sin embargo, no importaba cuántas veces fue derrotado y asesinado,
siempre regresaba a la vida y estaba listo nuevamente al anochecer para reanudar la guerra, esperando la barcaza del sol cuando entró en el inframundo. Apophis también se muestra en las escrituras como una serpiente desmembrada, siendo cortada en pedazos. Una representación famosa en ese sentido proviene de otro mito en el que el mismo Ra derrotó a la monstruosa serpiente en forma de gato divino, una figura que se cree que es la encarnación del aspecto protector del dios Sol que guardaba el árbol que guarda los secretos de la vida eterna y el conocimiento divino. Este mito también relata el origen de la creencia egipcia en que los gatos eran sagrados, así como la rivalidad mortal entre felinos y serpientes. Se esperaba que los espíritus de los muertos, junto con los vivos, se unieran a la lucha contra el Señor de las Tinieblas, ya que se pensaba que vivía en el inframundo. A veces se consideraba a Apophis como un devorador de almas. Por lo tanto, los muertos eran enterrados con hechizos que podían protegerlos y destruir al dios del caos. Los antiguos sacerdotes egipcios y los laicos realizaban rituales en los templos para asegurar su derrota, entre los cuales 2 encantamientos eran particularmente conocidos. Los sacerdotes mágicos representaban esta perpetua guerra dibujando y construyendo efigies de Apophis, que se decía que contenían todo el mal y la oscuridad en la tierra de Egipto. Estas imágenes y modelos fueron maldecidos, destruidos por mutilación y luego quemados. Este libro es conocido entre aquellos que poseen textos de execración que acompañan a los rituales para maldecir a una persona o entidad y que permaneció en uso a lo largo de la historia de los antiguos egipcios. Los egipcios creían que cada entidad natural estaba imbuida de esencia divina y esto, por supuesto, incluía el sol, que daba vida y por la noche requería las oraciones y el apoyo de la gente para garantizar que lo verían al día siguiente. Por lo tanto, los días nublados o tormentosos eran preocupantes porque eran señales de que Apophis estaba ganando terreno, una indicación de que el dios Sol estaba teniendo problemas para llevar su nave de regreso al cielo. Espero que te haya gustado el video, si es así, regálame un like, suscríbete y que no se te olvide activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video.